En este video vamos a ver lo que es la solución de problemas con diagrama de cuerpo libre, pero estamos aplicando lo que estamos en primera y tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir? Que cuando encontremos lo que son todas las fuerzas y las bosquejemos en lo que es el plano cartesiano como diagrama de cuerpo libre, no vamos a olvidar de que todas las fuerzas van a ser siempre igualadas a cero, ¿ok? Este símbolo que pueden ver aquí significa sumatoria de fuerzas igual a cero. Lo que significa esta letra en letra griega significa sigma, pero su orden es dar una sumatoria de varios componentes que ésta tenga. Bien, como pueden ver aquí, siempre va a ser así considerado mientras estemos trabajando con estas leyes de la primera y tercera ley de Newton, independientemente si el cuerpo está suspendido en el aire o está tocando lo que es la superficie de un suelo, que esté en forma horizontal o esté en forma inclinada, como tenemos aquí en la figura y como ustedes ya lo han trabajado anteriormente. Bien, veamos un ejemplo para poder entender cómo manejamos todas estas reglas y todo lo anterior visto junto para que resolvamos lo que son qué cosas. Por ejemplo, que nos pidan que encontremos la tensión en cuerdas, que encontremos el peso de un cuerpo o que tal vez encontremos la tensión o el valor de una viga. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos en el primer ejemplo que nos dicen que hay una pelota de 100 newton. Imaginemos la pelotita ahí de 100 newton y esta que está suspendida por una cuerda, como colgada, digamos, así como cuando uno cuelga el llavero en una pared. Y pues esta resulta que seguidamente viene siendo jalada de una manera horizontal por otra cuerda. Esta cuerda le vamos a dar nombre B, cuerda B. Y esta pues está sostenida de una manera de tal que cuando lo jala en forma horizontal, hace que la cuerda A, al jalarla, forme un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Estoy tratando de darles los datos del problema, sí, pero para que ustedes lo imaginen. Imaginen el dibujo y así ustedes puedan bosquejarlo, ilustrarlo, teniendo una gran imaginación, ya que no todos los ejercicios les van a dar el dibujo. En algunos ustedes van a tener que imaginarlo y bosquejarlo y hacer la ilustración. En este caso, pues yo les voy a dar el dibujo para que interpretemos esas palabras en forma de ilustración. ¿Y qué nos piden aquí? Nos piden que encontremos pues las tensiones en la cuerda A y en la cuerda B. Eso es lo que nos están pidiendo. Veamos el dibujo de la figura 4.9 que le estoy dando acá. Imaginen que no está la manito ahí, que no está jalándola en forma horizontal, solo quedaría colgada de una forma en la cual está pegada a la pared. En ese momento no tenía esa abertura de los 30 grados, sino que estaba completamente pegadita aquí en la pared. Pero viene esta manito y lo jala para allá en forma horizontal y por eso se forma esta abertura de 30 grados, ¿ok? Entonces aquí lo que va a pasar es que va a ocurrir que tenemos que bosquejar el plano cartesiano para ubicarnos con el diagrama de cuerpo libre. Este sería entonces nuestro eje X y aquí prácticamente sería lo que es el eje Y, ¿verdad? Y ahí podemos ver que solo la cuerda A es la que va a quedar con componentes, mientras que la cuerda B no va a tener componentes. Hacia abajo tendremos el peso de los 100 newton. Y los ángulos, el ángulo va a sufrir un cambio, ya que el ángulo está tocando la pared. Entonces al tocar la pared sufre el cambio de aquella regla que les dije, que siempre a 90 grados réstele el ángulo que le está dando ahí. 90 menos 30 grados, lo cual me resultaría 60 grados. Veamos ahora eso en el diagrama de cuerpo libre en la parte de abajo. Como pueden ver, igualito, tenemos la tensión en la cuerda A ubicada en medio de un cuadrante, por lo cual la cuerda A va a tener las componentes en X y las componentes en Y. Y ahorita se los vamos a presentar. Tenemos, por ejemplo, acá la flechita con A sub X y la flechita con Y, que sería A sub Y. B quedaría ahí mismo y para abajo quedaría lo que es el peso. Como pueden ver, ya les coloqué el W peso. Ahora, una vez que ya ubicamos todas las fuerzas, ahora podemos encontrar quiénes A y quiénes B. Pero para eso primero quiero aclararles una cosa. Recordemos que el plano cartesiano, desde que hemos estado en matemáticas, sabemos que tiene sus signos. Por ejemplo, en el eje X sabemos que todo lo que está en este lado es positivo, mientras que lo que caiga en el lado izquierdo va a ser negativo. Quiere decir que la tensión en la cuerda B, su signo va a ser positivo. Y la tensión en la cuerda AX, la componente AX, va a ser negativa porque cae en las X negativas. Ahora, si vemos lo que es todo el eje Y, tenemos que en la parte de arriba AY prácticamente vendría siendo positivo. Y en la parte de abajo
Tenemos al peso. El peso, como cae en la parte de abajo y sabemos que en la parte de abajo las Y son negativas, entonces W sería negativa. Quiere decir que todas estas fuerzas que ustedes han estado ubicando en los planos cartesianos tienen signos y esos signos se van a regir por el orden de lo que son el eje X y el eje Y, tanto sus lados positivos como sus lados negativos. Y a estas alturas ustedes ya saben quién es positivo y quién es negativo. Pero por cualquier cosa y porque alguien se me despiste, sabemos que todo lo que caiga en este lado va a ser positivo, acá negativo, todo lo que caiga hacia arriba positivo y todo lo que caiga hacia abajo va a caer negativo. Entonces esos signos hay que respetarlos a la hora de que hagamos qué cosas. A la hora de que hagamos lo que es la sumatoria de fuerzas en X. Como pueden ver ahí, les acabo de denotar la sumatoria de fuerzas en X, que son iguales a 0. Estas son iguales a 0 aquí. Sumatoria de fuerzas que actúan en el eje X. Esas van a ser igualadas a 0. Como también lo que son la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Entonces, eso lo tienen que copiar de esa manera. Aquí representarán las fuerzas que actúan en el eje X y aquí las fuerzas que actúan en el eje Y. ¿Ok? Entonces, empecemos con las fuerzas que actúan en el eje X. Las fuerzas que actúan en el eje X tenemos que, como les había mencionado, sería B, que es positiva, y AX, que va a ser negativa. Entonces, empecemos siempre por el positivo. ¿Ok? B menos AX. Así sería. Véanlo, B menos AX igualado siempre a 0, porque ya habíamos dicho anteriormente que estamos trabajando con cuerpos donde su sumatoria de fuerzas va a ser siempre igualada a 0. Ok, entonces, ¿de dónde saqué que B es positiva y que AX es negativa? ¿Porque a la profe se le ocurrió? ¿Porque le dio la gana? ¿O es que así va a ser siempre? No. ¿Eso de dónde salió? Salió del dibujo, salió del diagrama. Miren, por ejemplo, con lo que es la sumatoria de fuerzas en Y. Empecemos por lo positivo. ¿Qué vemos en el lado positivo? Vemos a Y, a sub Y, lo que es la componente Y, que va a ser positiva. Y en la parte de abajo tenemos al peso. El peso va a ser negativo. Entonces quedaría AY positivo menos peso, que es lo único que hay. Entonces ahí está, AY menos peso. ¿Por qué? Porque AY es positiva y W es negativo. Y siempre igualado a 0, porque eso ya lo aclaramos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salieron estos dos? ¿De dónde salieron estas dos ecuaciones? Salieron de aquí. Es por eso que es muy importante, súper importante que el alumno sepa hacer un diagrama de cuerpo libre correcto. Entonces, aclarando, ¿esto de dónde salió? Estas ecuaciones salen de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que las ecuaciones siempre van a salir de esta forma? No. No van a salir siempre de esa forma, porque estas ecuaciones salen dependiendo de cómo usted hizo su diagrama. Y su diagrama depende del ejercicio, del dibujo, de la ilustración. Y el dibujo y la ilustración depende de los datos que tenemos arriba. Entonces, por eso, si usted tiene malo el diagrama porque usted no interpretó bien las fuerzas del ejercicio, entonces prácticamente usted está arruinando todo lo demás. Por eso es que es muy importante. Y no toda la vida va a ser así, porque esto depende de esto. Depende de lo que uno mira, las flechitas, la ubicación de las fuerzas, que no siempre ustedes bien saben que no todos son iguales. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como uno se dirige para hacer estas ecuaciones. Ahora, ¿estas ecuaciones de qué me sirven? Estas ecuaciones me sirven porque ahí en esas ecuaciones tenemos A y B. Entonces vamos a empezar a hacer despejes. Despejes para A, despejes para B, para poder encontrar ¿qué cosa? Para encontrar lo que me están pidiendo, que encuentre las tensiones en la cuerda A y en la cuerda B. Muy bien, pero como ustedes pueden ver aquí en estas ecuaciones, me aparece este A sub X y este A sub Y, que ya sabemos que son componentes. Así que esas componentes, ¿cómo trabajan? Aquí les dejo un recordatorio. Las componentes de cualquier tipo de fuerzas, cuerdas, vigas, pesos, todo, esas cada vez que tengan componentes en X y en Y, trabajan de la siguiente forma. Cuando es una fuerza que trabaja con la componente en X, trabaja con la función cos, que significa coseno. Es una función trigonométrica. ¿Coseno de qué? Coseno de ese pequeño círculo que ustedes pueden ver ahí, con una línea en medio que significa teta. Es la letra griega teta, que se lee oficialmente como ángulo teta. Entonces, coseno del ángulo teta. Esa abreviatura de cos, usted la puede inclusive encontrar en la calculadora, pues eso lo vamos a utilizar en la calculadora, ¿ok? Y el ángulo teta, pues prácticamente viene siendo los 60 grados que me dan en el dibujo. Entonces, imagina si usted hubiera colocado estos 30 acá.
también arruinaría las componentes. Porque usted no está interpretando que hay un cambio cuando toca la pared. Sin embargo, cuando toca el techo o el piso es lo mismo. Ese sí, ahí sí es el mismo gran ángulo, pero en este caso no. ¿Ok? Bien, entonces, para trabajar con la que es la componente en Y, ahí ya trabaja con la función sen, que significa seno. ¿Seno de quién? También del ángulo que tenemos acá, 60 grados. Pero en la calculadora no aparece sen, aparece sin. Y vean bien que hay tres funciones que están seguidas. Sin, cos y tan. Pero nosotros vamos a trabajar con sin y con cos. Cuando yo le diga seno, usted presiona sin. Cuando yo le diga coseno, usted presiona cos. Y el ángulo teta, que ya sabemos que en este dibujo, pues sería 60 grados. Todo depende de cómo venga el dibujo y cuáles son los datos del ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer esos cambios respectivos ahorita. ¿En dónde? Vamos a hacerlos acá y acá. Obviamente que aquí lo que yo tengo que agregar es una cosa. Como estas son de lo que es la cuerda A, aquí en AX yo lo cambiaría por A. O sea, siempre lleva la letra. Va a llevar la letra de la cuerda o con la que estamos trabajando. A coseno del ángulo. Así sería. A coseno del ángulo. Y aquí en AY sería A seno del ángulo. Sen, prácticamente, seno de teta. Y aquí A coseno de teta. Si B tuviera componente, si aquí hubiera sido BX, entonces aquí sería B coseno del ángulo. ¿Ven? Entonces todo depende de la letra que tenga. Pero de que van las X con coseno, va. Y que las Y van con seno, también. Eso sí no va a cambiar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a copiar todo. Y también tenemos otro dato. Tenemos el otro dato de que esta W, ya sabemos cuál es su valor. Porque el W es el peso. W son 100 newton. ¿Ok? Entonces todos esos cambios ahorita los vamos a hacer. Pueden ver ahí en la primera parte izquierda. Cambié lo que es el A sub X por A coseno del ángulo. ¿Ven? Por lo que les acabo de explicar que cuando es con X se trabaja con el coseno. Y en el otro lado tendríamos A, siempre porque como estamos trabajando con esa cuerda A, la componente es de la A, seno del ángulo porque es componente en Y, ¿verdad? Con seno. Menos W y todo lo demás se copió. Muy bien. Ahora, tenemos aquí que habíamos dicho que tenemos que cambiar ese W, esta parte de aquí. En la parte izquierda ya cambiamos lo que es el ángulo teta por su valor. El ángulo teta es 60 grados. Del dibujo lo sacamos. Y lo demás solo se volvió a copiar. Y en la parte de aquí lo único que vamos a cambiar también es el ángulo de teta, que va a ser 60 grados. Y esta W que ya sabemos que es 100 newton. Entonces aquí lo tenemos 100 newton y el ángulo de teta 60 grados. Ok, ahora solo observen las dos ecuaciones. Miren esas dos ecuaciones que ven acá. Acá hay una, aquí está la otra. Ahora la decisión, van a tomar una decisión. Van a observar bien las dos ecuaciones y se van a quedar trabajando con la que tenga menos incógnitas, con la que tenga menos dudas, la que no tenga tantas variables desconocidas. Quiero aclarar antes que todo que esta n no la vean como una variable desconocida, por favor. No la vean como una letra que no saben qué valor es, porque esa n solamente es una unidad de medida, ya que sabemos que todas las fuerzas, tensiones de cuerdas, pesos de cuerpos, todo eso son de representaciones que son de puras fuerzas. Entonces, ellas siempre van con n de newton, que es como decir centímetros cuando hablamos de longitudes. Entonces, esa n, hagan de cuenta que no es ninguna duda, es solamente como un adorno que tienen que ir jalándolo, ¿ok? Pero no es una duda. Bien, entonces, aclarado eso, nosotros aquí podemos ver que tenemos dos dudas. No sabemos quién es B, no sabemos quién es A. Y en este lado de aquí, en el lado derecho, no sabemos quién es A. Y ahí terminó la fiesta. Miren, aquí lo único que tenemos de duda es la A. Solo hay una duda porque todo lo demás son puras cantidades numéricas que podemos manejarlas con la calculadora. Entonces, en este caso, solo A sería la duda. Aquí tenemos una duda, aquí tenemos dos dudas. Entonces, ¿cuál de las dos ecuaciones nos conviene trabajar? Nos conviene trabajar con esta, en donde como tenemos solo una duda, que es la A, entonces vamos a despejar para A. Eso es lo que vamos a hacer. Despejemos para A y ya vamos a poder tener ¿qué cosa? Lo que es la tensión en la cuerda en A.
Veamos ahorita que vamos a mover los 100 newton al otro lado, que son negativo 100, pues pasaría a ser positivo 100. Seguidamente, esos senos de 60, ese seno de 60 está multiplicando a la A. Entonces ese seno de 60 no lo vayan a despegar, porque no se despega la función de su ángulo. No, señor. Cuando usted jale coseno con su ángulo, van juntos. Seno con su ángulo van juntos, como si fueran uno solo. Entonces, este seno de 60 que está multiplicando a la A va a pasar a dividir. ¿Ok? Entonces aquí sería A igual a 100 newton, ¿verdad? Que es una unidad de medida, dividido entre el seno de 60. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso en la calculadora? En la calculadora lo que van a hacer es dividir 100 entre sin 60. Solo eso. 100 entre sin 60. Cuando lo hagan les va a dar todo eso que usted puede ver ahí. A igual 115.47 newton. Obviamente que salen más dígitos, sale 00 y otros dígitos más, pero nos vamos a quedar solamente con dos cifras después del punto. ¿Ok? Entonces la respuesta de la tensión en la cuerda en A sería de 115.47 newton. Eso no lo olviden, siempre tiene que ir newton, porque las tensiones de estas cuerdas son fuerzas, como los había dicho anteriormente. Entonces por eso las unidades de medida tienen que quedar en newton. Bueno, ya tenemos la tensión en la cuerda en A, entonces solo nos faltaría la tensión en la cuerda B. ¿Cómo continuamos esto? Bueno, ese valor que encontramos ahorita, que ya sabemos que A tiene el valor de 115.47 newton, lo vamos a sustituir en la otra ecuación que habíamos quedado en pausa. Aquí, en esa variable A, vamos a cambiarla por el 115.47 newton. Entonces, vean la sustitución que hago. Jalé otra vez B. Luego cambié A por 115.47 newton, copié coseno de 60 igual a 0. Ahora lo único que tengo que hacer aquí es hacer esta pequeña multiplicación de 115.47 newton por el coseno de 60 y me va a dar 57.74 newton. El B solamente se copia y el 0 también. ¿Qué hice después? Moví el 57.74 newton al otro lado y pasa a ser obviamente positivo. No olviden también colocar las unidades de medida de newton, porque si ustedes no colocan las unidades de medida, es decir, que digamos que usted se le va el pajarito y solo me deja aquí 115.47 y aquí solo 57.74, usted va a perder puntos. Va a perder puntaje porque usted no presenta las unidades de medida. Eso significa que usted no está dando ni siquiera qué es lo que está encontrando. Esas unidades de medida son muy importantes de no olvidarlas. Son newton porque son tensiones de cuerdas. Muy bien, entonces ahí prácticamente sería todo. Si por algún dado caso no les está dando estos resultados, quiere decir que su calculadora está desprogramada, está toda por la 20 y tiene que formatearla, tiene que borrar, volver a hacer. Ya saben que cuál es el procedimiento de esas calculadoras cuando las tienen todas atoradas y tiran resultados que no son. ¿Cuáles deben ser? Tienen que recordar Shift Mod 3 igual on. Y ahí automáticamente ya van a tener la calculadora como debe ser. Y ya les va a poder tirar resultados correctos. Porque si ustedes no lo tienen correctamente, obviamente nunca les va a dar estos resultados que ven en pantalla. ¿Ok? Otra cosa, cualquier cosa, si ustedes dicen 57.74, ¿de dónde, profe? Si a mí me salió otra cantidad, me salió un 3 por ahí, no es que yo lo redondeé con dos cifras después del punto, ¿ok? Entonces por eso queda 57.74. Bien, entonces en conclusión, la tensión en la cuerda A es de 115.47 newton y en la cuerda B es de 57.74 newton. Ojo, para resolver estos ejercicios, miren cómo estoy haciendo los pasos. Esto es muy obligatorio. Primer paso, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer paso? Que se copie el enunciado, ilustración del dibujo, diagrama de cuerpo libre, operaciones paso a pasito de cada una de las sumatorias de las fuerzas en orden, todo con paciencia, nada de que a la volada. No, toda esta evidencia muy necesaria y muy importante. Y de ahí pues presentar su respuesta toda adornadita, bien bonita en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces por favor sean bien ordenados en ese aspecto, que todo esto, así como su maestra les está enseñando, así tienen que hacer ustedes. Bien. Listo, entonces aclarado todo eso, ojo, esto tiene que estar bien hermoso, bien presentable, porque esta imagen
es la que a ustedes les ayuda a visualizar correctamente la posición de los signos y la posición de las fuerzas. Porque si usted hace esto sin una buena presentación, usted mismo se está clavando el puñal, porque va a colocar fuerzas equivocadas acá y todo lo demás no va a servir. Entonces trate de hacerlo todo de la manera más correcta posible. Tiene que salir excelente, porque así todo lo demás le va a salir muy bien. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos que hay una pelotita de 200 newton. Esta está colgada en la parte de arriba de un hilo cualquiera, de una cuerda. Y esa cuerda, de la cual está unida la pelota, esa cuerdita está unida con otras dos cuerdas que están como separadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ocurrir un bosquejo como ese que ven aquí en la imagen. La pelotita está ahí, está con la cuerda, que es la cuerda C. Y esta cuerda C tiene un nudo, y de ese nudo parten estas otras dos cuerdas, que es la cuerda A y la cuerda B. En la imagen, aquí en la figura, como pueden ver, la figura 4.10, tenemos que la cuerda en A forma un ángulo de 60 grados con el techo, y la cuerda B forma un ángulo de 45 grados con el techo. ¿Ok? Entonces tenemos que la cuerda C, como cae para abajo, la cuerda C prácticamente viene siendo el mismo peso, jóvenes. Sí. Si nos piden aquí que encontremos las tensiones en la cuerda A, tensión en la cuerda B y tensión en la cuerda C, A y B, obviamente que tengo que hacer un buen trabajo para encontrarlo. Pero la cuerda C, sí podemos llegar a la conclusión que la cuerda C es el mismo peso de 200 newton, porque cae en la parte de aquí abajo. Entonces solamente quedaría pues copiar, ¿verdad? En una parte del cuaderno que la tensión en la cuerda C es de 200 newton o es igual a 200 newton, ¿ok? Para que quede como parte de las respuestas y las evidencias. Bien, entonces si nosotros imaginamos acá nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Sabemos que por aquí quedaría el eje Y y por este lado pues nos quedaría nuestro eje X, el cual ustedes van a hacerlo bien hermoso, obligatoriamente con regla, ¿verdad? Y con colores, para que lo puedan hacer súper presentable como debe ser, para que todo les haga una visualización más correcta de la posición de las fuerzas. Y esto lo va a dirigir ¿a qué? A hacer el diagrama de cuerpo libre, como pueden ver aquí en la parte de abajo. Lo que son las cuerdas en A y en B quedan con componentes, porque quedan en medio. Mientras que la cuerda C cae justo en el eje Y en la parte de abajo. Ahora les voy a mostrar lo que son las componentes. Vean la componente AX. Vean la componente ahora AY, que queda en la parte de arriba. Ahí está. Y ahora vamos con las componentes de B, en rojito. BX. Y tenemos que también la tensión en la cuerda B va a tener su componente en Y, que sería BY. En la parte de abajo, lo que es la cuerda en C, sería entonces como bien representado ahí con W peso. ¿Verdad? Que el peso ya lo da el ejercicio, que es de 200 newton. Bien, una vez que ya ubicamos todas las fuerzas, vamos ahora con el siguiente paso, como vimos en el ejemplo anterior. Sumatoria de fuerzas en X. Y sumatoria de fuerzas en ¿qué? En Y. Y siempre igualadas a 0. Ahora veamos cuáles son las fuerzas que están en el eje X. Si vemos acá en el plano cartesiano, las fuerzas que están en el eje X, empezando por el lado positivo, recuerden, BX menos AX. Entonces eso lo vamos a representar aquí. BX menos AX igual a 0. No hay más fuerzas. Si hubieran más, pues también la colocamos acá. Pero como solo esas dos hay, ahí están esas dos. Ahora vamos a ver el eje Y. El eje Y en la parte de arriba tiene a AY y a BY, ambos positivos. Y en la parte de abajo pues tiene al peso. El peso iría negativo. Entonces en la parte de las Y iría AY más BY, porque ambas son positivas, menos peso, porque el peso es negativo. Ahí pueden ver las fuerzas. Ya se las coloqué. A sub Y más BY menos peso. Vamos a ver si acá, esto lo voy a, vamos a ver, aquí hubo un fallo, porque es AY, y aquí tiene que ser BY, ok, si no, esto no tiene sentido si todas son X, estamos ahí con las fuerzas en Y, ok, entonces, viendo ahí esas componentes, ¿cuáles son las que tendrían que cambiar acá?
¿Cuáles deben cambiar? Porque son componentes. Acuérdense que se usan en las componentes la función seno y la función coseno. Entonces aquí las que van a cambiar son esta de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿verdad? Ellas son las que van a cambiar. Las X trabajan con coseno, recuerden. Entonces aquí van a cambiar con coseno. Pero como ya saben que coseno, seno trabajan con ángulos, cuando trabajemos con B, el ángulo va a ser de 45 grados. ¿Ok? O sea que este trabaja con 45 grados y este BY también va a trabajar con 45 grados. Pero cuando estemos hablando con A, estamos aquí refiriéndonos a las componentes de la tensión en la cuerda A, trabajaríamos ya con lo que es 60 grados. Vean, porque la cuerda A trabaja con 60 grados. Así que eso lo van a ver ahorita acá. Miren, tenemos ahí, por ejemplo, en esta primera, B, siempre se copia la letrita B. X sería cambiado por coseno, pero miren de 45. ¿Por qué 45? Porque estamos hablando de las componentes en B. Luego, menos A, siempre se copia A, y su componente en X siempre es coseno, pero ¿cuál es el ángulo de la cuerda A? Su ángulo es 60. Entonces por eso va con 60. Hay que tener mucho cuidado con esos ángulos, porque si usted los cambia o se le va el pájaro, diga que ya le salió malo. Entonces por eso estoy avisando claramente los posibles errores para que ustedes no los repitan. Vamos ahora con las fuerzas en Y. Sería prácticamente que ya sabemos que A trabaja con 60 grados y B trabaja con 45 grados. Pero en este caso no vamos a usar coseno, sino serían senos, o sea, sen. Veamos ahí. Ahí pueden ver que ahí tenemos A con seno y B con 45 grados. Miren, ahí está. A, Y, A, seno. Ambos trabajan con seno porque son componentes en Y. Pero A trabaja con 60. Ahí está, 60. Y B trabaja con 45. ¿Ven? Estamos siguiendo el orden siempre de la ecuación. Menos W. Ya se hizo el cambio de W porque W es el peso que ya sabemos que son 200 newton. Entonces aquí lo cambiamos. Ya lo cambiamos para que ya empecemos a ver las componentes todas desarrolladitas. Ahí están todas. Muy bien. Ahora observen. Vamos a mover ese 200 al otro lado. Vamos a ver. Movamos ese 200. Ahí lo movimos al otro lado. Está de negativo 200. Al lado derecho pasa a ser positivo 200 newton. Ese es el único cambio que hice hasta ahorita. Y ahora observemos bien esas dos ecuaciones, jóvenes. ¿Y saben lo que van a hacer? Pues como hicimos en el primer ejemplo, vamos a ver quién tiene menos incógnitas, menos dudas. Y van a ver con lo que se van a encontrar. ¿Cuántas dudas tiene esta ecuación? Duda, duda, dos dudas. Veamos ahora acá. Duda, duda, dos dudas, porque esto no es duda. Acá hay dos dudas. Y acá también hay dos dudas. Y entonces aquí uno dice, ¿y aquí por dónde agarro si ambos tienen igual cantidad de dudas? ¿Qué hago acá? Pues bueno, en ese caso, jóvenes, ustedes van a tomar la ecuación que se mire más pequeña. ¿Ok? Véanlas bien y vean cuál es la más pequeña. Y de ahí van a despejar para una de las dos variables. Primero observen cuál de las dos es más pequeña. Si tienen un buen ojo de águila, se podrán fijar que la más pequeña es ¿cuál? La que está en el lado derecho. ¿Ok? Esa es la que tiene valores, pues obviamente este valores más pequeños. Y vamos a decidir para qué variable despejar. Porque tenemos variable B y tenemos variable A en esa ecuación. Entonces, pues elijamos para B, porque de por sí B ya está positivo. Así que conviene despejar ahí para B. Entonces, elegimos despejar para B. ¿Ok? Y normalmente se elige para la que está positiva. ¿Ok? Porque si se fijan, la A está negativa en esa ecuación. Entonces, por eso elegimos mejor por despejar para B. Entonces, copiamos otra vez la ecuación. Ahí está, otra vez la ecuación elegida. Y vamos a despejar para B, lo cual significa que ese A coseno de 60 se tiene que mover al otro lado. ¿Ven? Pasó de negativo a positivo. Y ahorita no quiero que se desenfoquen. B, queremos despejar para B. O sea, B es quien tiene que quedar solo. Entonces, ¿quién está estorbando ahorita la B? Coseno de 45. Coseno de 45 está multiplicando. Tiene que pasar a dividir
aquí en la parte de abajo de A coseno de 60. Entonces aquí pueden ver que solo copié la B. Copiamos siempre A coseno de 60 y en la parte de abajo colocamos dividiendo el coseno de 45. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería dividir ese coseno de 60, el coseno de 60, dividirlo entre el coseno de 45. Solo esas dos en la calculadora, cos 60 entre cos 45. ¿Ok? Y la A, ¿esa A qué la hago? Bueno, esa A la va a copiar, pero después del resultado de lo que le va a salir en la calculadora. Entonces, si lo hacen en la calculadora correctamente, les va a salir 0.707, ¿verdad? Y un 1. Bueno, eso lo copié ahí. Traté de copiar casi todos los dígitos, porque entre más dígitos tengo una respuesta más cercana a lo real. Y entre más dígitos le quito, pues como que pueden cambiar ciertas décimas. ¿Entienden? Entonces, bajamos la B. Copié la respuesta de la división de coseno de 60 entre coseno de 45. Y de ahí copié la A, pero al final como variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo en ese recuadro? ¿Qué orden me está dando? Me está dando la orden de que B tiene el valor de 0.7071A. O sea que todo esto que está aquí es B. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, eso me va a servir ¿para qué? Para sustituir el valor de esa B en la otra ecuación que no elegimos. ¿Cuál fue la otra ecuación que no elegimos? Recuerden que la que no elegimos fue esta, porque era la más larguita por los valores que esta tiene un 200. Entonces, aquí en esta ecuación, que la voy a copiar otra vez aquí abajo, voy a utilizar este dato que tengo acá. Aquí lo vamos a copiar otra vez. Resalté en color rojo, como pueden ver, B. ¿Por qué? Porque esta B va a ser cambiada por todo lo que tienen aquí, 0.7071A. Eso es lo que va a pasar, que ahorita va a cambiar. ¿Para qué? ¿Qué gano yo con eso? Que toda esta ecuación se quede solo con un tipo de letra, que va a ser la variable A. Porque es difícil poder trabajarla cuando hay dos tipos de letras distintas. Tiene que ser un tipo de letra nada más. Entonces, observen ahí, ya cambié la variable B por el valor de 0.7071A. Y todo lo demás solo se volvió a copiar. Ahora lo que sigue sería pues prácticamente venir y hacer lo que es la parte de la multiplicación, el que tenemos acá, que es de 0.7071, lo van a multiplicar por el seno de 45, ¿verdad? 0.7071 por el seno de 45, eso lo multiplican y les va a dar 0.5. Y la A que la hice, la desaparecí, me la comí. No, la arrastré aquí junto con el resultado de la multiplicación de esas dos cantidades. 0.7071 por sin 45. Y eso le va a dar 0.5. Y la A la copia al final de colita, aquí. Este A seno de 60, solo lo arrastré aquí, lo copié y el más también. El igual 200, pues aquí está siempre copiado otra vez. Y miren ahora que me quedó. Me queda esta parte de aquí A y aquí también A, que prácticamente podríamos decir que son términos semejantes. Lo que hice ahorita aquí fue que introduje en la calculadora el seno de 60. Al introducir el seno de 60 me da 0.866. 0.866 ¿qué? A. ¿Ven? Ahí está. A y aquí más 0.5A igual a 200. Ahora, ¿qué puedo hacer? Agarrar estos dos valores y sumarlos, porque son términos semejantes y tienen el mismo tipo de letra, que es lo que yo quería. Bien, entonces, si usted suma 0.866 más 0.5, porque ya son del mismo tipo, daría 1.366A, siempre igual a 200 newton. Entonces, lo último ya casi para encontrar el valor de A, sería tomar ese 1.366 que está multiplicando a la A y pasarlo a dividir en el otro lado. Si lo pasamos a dividir, me quedaría 200 entre 1.366. ¿Ven? Y hacemos la pequeña división de 200 entre 1.366 y me va a dar 146.41 newton, ¿verdad? Sin olvidarnos de las unidades de medida newton. Y eso, ya encontré parte del ejercicio. ¿Ven? Ya encontramos quién es A. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese valor? Pues lo voy a introducir, ¿saben dónde? Lo voy a introducir aquí. Porque recuerden que ya encontré A. Ya sabemos que C es el mismo peso de 200 newton.
Solo me falta B. Pero yo tengo esta pequeña formulita, que B es igual a esta cantidad multiplicada por el valor de A, que era desconocido para mí, pero ahora ya es conocido. Entonces, ese valor de A lo voy a introducir en esa fórmula. Y ahorita hacemos el cambio. Pueden ver, copié otra vez 0.7071 y cambiamos el A por el valor encontrado, que es 146.41 newton. Hacemos la multiplicación de esas dos cantidades y automáticamente ya tenemos quién es B, que es igual a 103.53 newton. ¿Ven? También van las unidades de medida de newton. Entonces, nuestra respuesta oficial, ¿cuál sería? La tensión en la cuerda A va a ser de 146.41 newton y en la cuerda B sería de 103.53 newton. ¿Qué me faltó ahí? Por lo cual me podrían bajar un punto como alumna. Haber escrito también que la tensión en la cuerda C es de 200 newton. Porque recuerden que habíamos aclarado que la tensión en la cuerda C es igual al peso. ¿Listo? Entonces eso hay que añadirlo ahí. Porque si no, me bajan puntaje. Bien, veamos este tercer y último ejemplo. Este tercer y último ejemplo tiene una diferencia con los dos ejemplos anteriores. Porque en este ejemplo me dicen de que hay un bloque de 200 newton. No porque este sea bloque y los otros sean pelotas, sino porque aquí tenemos que hay un bloque de 200 newton y este está descansando sobre un plano inclinado. Imagínenlo ahí descansando el bloque en el plano inclinado. Sin fricción. No hay fuerza de fricción, dice. Bueno, despreciamos la fricción. Luego dice, tiene una pendiente de 30 grados. O sea, el plano inclinado forma 30 grados con la horizontal. Recuerden que cuando hablamos de plano inclinado normalmente nos asociamos con un triángulo, que un bloquecito está descansando como en un triángulo y hay un angulito ahí en la esquina. Ahí es donde van esos 30 grados. El bloque, resulta que ese bloque que está descansando bien chévere ahí, él está atado a una cuerda. Oiga bien, está atado a una cuerda que pasa por una polea que está en la parte de arriba de ese plano inclinado. Esa polea que tampoco tiene pues fricción, dice. Pasa por sobre una polea sin fricción, colocada en el extremo superior del plano. O sea, allá arriba está. Y esa misma cuerda, pues después de que pasa por esa polea, va atada con otro bloque que está colgando. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el peso del segundo bloque del que está colgando? O sea, ya no me piden tensión de cuerdas. No. Me piden el peso de un cuerpo desconocido. O sea, estamos hablando ahora de ¿qué? De dos cuerpos. Dos cuerpos, jóvenes. Entonces estamos hablando de más chamba. Veamos el dibujo. Ahí está el cuerpo que está descansando. El bloquecito de 200 newton. Solvente. Y allá está el otro cuerpo. El otro cuerpo que está atado. Aquí está la polea. ¿Ven? Cuerpo descansando de 200 newton el bloque. Y aquí está el otro que está aquí. Este bloque que está acá. Que no sé cuánto pesa. Y eso es lo que yo tengo que encontrar. Tengo que encontrar el peso de este bloque. Como estamos hablando de dos cuerpos, no como en los ejercicios anteriores que solo era un cuerpo, entonces aquí sí hay que tener mucho cuidado. Ojo, cuando son dos cuerpos, usted tiene que denotar. Ya no solo escribir W de peso. No. Tiene que escribir W sub 1 para identificar al cuerpo 1, que usted sí conoce que pesa 200 newton, y al otro póngale W sub 2, que ese es el peso del cuerpo 2. Porque si usted no hace eso, entonces eso va a ser una sola sopa de frijoles y revuelta con sopa de mondongo. Entonces eso va a ser horrible. Tiene que identificar bien esos dos pesos. No se le olvide colocar quién es 1 y quién es 2. ¿Ok? Porque si no, usted mismo se va a enchivolar. Bien, como son dos cuerpos, estamos hablando de que se van a armar dos diagramas. Así que veamos primero el cuerpo que está descansando. El cuerpo que está descansando, ahí está su eje X, ahí está su eje Y, pueden verlo. Como es un plano inclinado, obviamente su diagrama va a salir inclinado por aquí ahorita en el dibujo, ¿verdad? En el dibujo nada más. Ahora, otra cosa que también quería aclarar antes que continúe, una cosa que sí les quiero aclarar. Les dije que hay peso 1 y que hay peso 2 porque son dos pesos. Ajá. Pero les voy a decir una cosa. La tensión en la cuerda es la misma.
Aquí no van a ponerse con que, entonces como son dos bloques, este va a ser T sub 1 y este va a ser T sub 2. No, 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 no. Este T de tensión de la cuerda que pasa por la polea y todo es una sola, es una misma. Así que aquí no le van a poner T sub 1 y T sub 2. No, no, no. Es una sola, pues esta es una sola, una corrida nada más. Es la misma cuerda. Por eso es que no hay T sub 1 ni T sub 2. Es una cuerda única. ¿Ok? Mientras que aquí sí son dos cuerpos que no son únicos. ¿Ok? Bien, solo eso quería aclarar para que no se les vaya a olvidar cuando son en estos casos. Solo lleva el T sub 1 y T sub 2 los pesos. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Como ya vimos ahí, les denoté el eje X y el eje Y del cuerpo número 1, del que está descansando en el bloque. Ahora veamos el diagrama del cuerpo 1. Hasta le pongo título, ¿ven? Con su título. Aprendan que así tienen que hacer las cosas ordenadas. En el cuerpo número 1 hacemos nuestro plano cartesiano. Ahí pueden verlo. El eje X y el eje Y. ¿Ok? Y vamos a ubicar nuestras fuerzas. Vamos a ver. En la parte de arriba iría la fuerza normal. Muy bien, ahí está la N. ¿Qué otra fuerza tenemos? Hacia la derecha iría la tensión de la cuerda, ¿verdad? Bien. En la parte de abajo iría nuestro peso, ¿verdad? Peso que vamos a denotarlo con su nombre correcto. ¿Cuál es? W sub 1. ¿Ok? Y como tenemos ahí ese peso, obviamente como quedó en medio va a tener componentes. Hasta para las componentes hay que ponerle ese sub 1. W sub 1X. Y el otro sería W sub 1 ¿qué? W sub 1Y. Ahí está, ¿ven? ¿Ven? Pues si usted no coloca ese 1, ya arruinó todo. ¿Qué más? Solamente sería eso porque no hay fuerza de fricción. Desde un principio me dijeron que despreciar aquí no hay fricción. Entonces no puedo, no va un FK, un FS, un FR, no va nada de eso. Así que hasta ahí terminarían las fuerzas que están aplicadas en el cuerpo número 1. Entonces vamos a continuar con lo que son, vamos con el cuerpo número 2. El cuerpo número 2, tengamos aquí lo que son los ejes, ahí está, se lo estoy dibujando. El eje X y ahora veamos el eje Y. Ahí está, el eje Y. Y pueden ver que las únicas fuerzas que hay ahí son la tensión arriba y el peso abajo. Entonces, veamos eso mejor en nuestro diagrama de cuerpo libre del cuerpo número 2. Miren, hasta con título y todo se los estoy entregando para que ustedes también se acostumbren a entregar esos diagramas con cuerpo, con el número de qué cuerpo están hablando. Porque las cosas se titulan. Cada cosa se titula de acuerdo a lo que es. ¿Ok? Veamos entonces aquí. Está el eje X. Aquí tenemos al eje Y. Y colocamos las únicas fuerzas que actúan ahí. Que en ese caso serían lo que es arriba la tensión de la cuerda. Ahí está, con la T. ¿Y quién más? Abajo, ¿quién iría? Peso sub 2. Pero como el peso sub 2 cae justo en el eje Y, no va a tener componentes, ¿verdad? Esa no tiene componentes. ¿Y hay más fuerzas? ¿O solamente esas dos ahí? Solo esas dos, no hay nada más. Entonces, ahí ya terminamos prácticamente en lo que es hacer los bosquejos de los diagramas de cuerpo libre, tanto del cuerpo número 1 que está descansando en el plano, como del otro que está suspendido en el aire. Bien, y no olvidemos, por favor, ¿cuál es el objetivo de este problema? El objetivo de este problema es encontrar quién es el peso número 2. Ok, no perdamos la perspectiva, no perdamos el objetivo, el enfoque de lo que queremos encontrar. Porque si nosotros nos olvidamos de qué es lo que queremos encontrar, vamos a estar trabajando y ni vamos a saber cuál es nuestro destino. Muy bien, entonces como son dos cuerpos, vamos a tener que hacer primero el trabajo del cuerpo 1. Vamos a hacer el trabajo del cuerpo 1 y ahorita vamos a trabajar con el cuerpo 1. Ven que ya lo titulé otra vez. Y del cuerpo 1 yo lo que voy a hacer ahorita es la sumatoria de fuerzas en X y su sumatoria de fuerzas en Y, solo para presentárselas. Ahí pueden ver la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Siempre igualadas a 0. Y vamos a ver quiénes están en el eje X. ¿Quiénes están en el eje X? Como pueden ver aquí, tenemos la tensión
y el peso 1 de X. Tensión positiva y W1X sería negativo, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a colocar en la parte de acá. Ahí está. ¿Ven? Tensión quedó positiva y W1X quedó negativo porque estaba en el lado de las X negativas. ¿Ok? Ahora veamos las fuerzas en Y. Las fuerzas en Y del cuerpo número 1. No vean acá, por favor. Estamos todavía aquí. Las fuerzas en Y, arriba positivo la normal y abajo W1Y. ¿Bien? W1Y. Entonces aquí sería N menos W1Y. Porque la N es positiva. Ahí está, ¿ven? No hay más fuerzas. Esas son las únicas que hay según el dibujo que tenemos. ¿Ok? Si en el dibujo hubiera otra más, pues se tiene que incluir también. Bien, todo depende por eso de que hayamos hecho bien nuestro diagrama. Listo, ahí tenemos nuestras fuerzas y pues ya sabemos las componentes cómo trabajan, ¿verdad? Acá hay componente y acá hay componente. La componente en X trabaja con coseno y la componente en Y trabaja con seno. ¿El ángulo cuál es para el peso? Recordemos que el ángulo no es 30, ¿verdad? El ángulo en este caso sería 90 menos 30, que sería 60. Entonces, ambos van a trabajar con 60 grados. Veamos aquí cómo quedaría entonces. Ahí está. Miren cómo copiamos siempre el W sub 1. Porque esa es la componente de la fuerza del medio. O sea, ese no se puede perder. Esa es la mera, la W1. La que cambia la X, porque es componente en X, cambia a coseno del ángulo. Y aquí pues sería lo mismo, W y W1, pero con el seno del ángulo. ¿Vean? Ahí está. Las demás variables solo se vuelven a copiar. Como pueden ver ahí. No se va a hacer nada más ahí que se copia la N de la normal y la T de tensión. La volví a copiar y también los ceros. Ahora que voy a detenerme un momento ahí y me voy a pasar al cuerpo 2. ¿Por qué me estoy deteniendo? Porque no quiero perder el enfoque de lo que yo quiero. Si ustedes recuerdan aquí, yo lo que quiero es peso 2. Y aquí para nada aparece el peso 2 por ningún lado. Así que aunque tenga aquí, vea por acá, aunque le vea arriba, abajo, por todos lados, yo no veo el W2 por ningún lado. Entonces, aquí todavía no veo luz. Veamos qué pasa en el cuerpo número 2, porque yo quiero W sub 2. Vamos a ver aquí en el cuerpo 2. Vamos aquí, ahora sí vamos a ver este diagrama, vamos a ver, porque estamos ya con el cuerpo número 2. Solo dejé el espacio como pausa, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Vamos con el cuerpo número 2. Y en el cuerpo número 2 igual vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en X. Si usted se fija, acá en el diagrama del cuerpo 2, vea el eje X. ¿Hay fuerzas? No hay nada. No hay ni una fuerza en el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay. No hay, simple y sencillamente para el cuerpo número 2, no hay fuerzas que actúen en el eje X. Bien, entonces pues nos vamos con la siguiente. Vamos con las fuerzas en Y. Para las fuerzas en Y tenemos arriba la tensión y abajo W2. O sea, tensión positivo y W2 sería negativo. Miren, ahí sí está el W2 que yo quiero, su W sub 2. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Voy a mover ese W sub 2 al otro lado, porque yo sé que eso es lo que quiero, pero mientras esté negativo no me conviene. Entonces movemos el W sub 2 al otro lado para que sea positivo. Nos queda T de tensión igual a W2, W sub 2, el peso del otro cuerpo, que es lo que estoy buscando. Entonces, si le doy vuelta, me quedaría W sub 2 igual a T de tensión, que es la misma cosa que tenemos ahí arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero encontrar el peso sub 2, o sea, el segundo cuerpo, el peso del segundo cuerpo, yo tendría que encontrar ¿qué cosa? La tensión. Tendría que encontrar T de tensión. Entonces, ¿dónde puedo encontrar T de tensión? Lo puedo encontrar acá. ¿Ven? Ahí está. Aquí lo puedo encontrar. Pero usted me dirá, profe, pero ¿y cómo? ¿Y estas variables? No, si es que todas estas variables yo las tengo. W1 es el peso 1. Y ese sí lo tenemos, que es 200. Coseno del ángulo. Si el ángulo también lo tenemos, que es 60. O sea, tenemos todo. Solo es cuestión de despejar para T y ya vamos a obtener T. Y al obtener T, lo ingresamos en la parte de abajo y ya tenemos el peso 2. Mire, qué práctico. Cómo se conecta cuerpo 1 sirve para tenerlo el otro. Entonces vamos a regresar aquí a trabajar
con esto, ya que nos dimos cuenta que ocupamos esta T para obtener lo que queremos. ¿Ok? Entonces, sustituyamos estos valores. W1, que ya les dije que vale 200. Y el coseno de 60, porque ya sabemos que el ángulo es 60 para este cuerpo. Bueno, entonces, ¿qué seguimos haciendo acá? Siguiente paso, ¿cuál sería? Hacer lo que está ahí en la calculadora, que sería 200 por el coseno de 60. 200 cos 60. Entonces, si usted hace eso en la calculadora, le va a dar 100. Y esa n de Newton por siempre la jalo. ¿Ok? Bajé la t, bajé 0. Y ahora lo único que quedaría sería mover este negativo 100 Newton. Al otro lado pasaría a ser positivo 100 Newton. Y automáticamente ya tengo la t de tensión, la cual me puede servir ahorita para encontrar peso 2. Porque ya sabemos que peso 2 es igual a t. Entonces ya tengo la t, que eso vale 100. Pues lo ingreso. W2. Cambio la t por 100 Newton y ya tengo W2. Miren, prácticamente ya terminé el ejercicio. Ahí ya tengo lo que me pidieron. Ahora, si usted por alguna razón en el ejercicio le hubieran dicho, encuéntreme también la fuerza normal. ¿Dónde está? Si le piden la fuerza normal, acá está, miren. Entonces tendría que cambiar estos valores y ahí va a poder encontrar la fuerza normal. Solo es un extra que les estoy dando. Aquí W1 ya sabemos que es 200. El seno del ángulo, que ya sabemos que el ángulo es 60, entonces solo hacemos los respectivos cambios de los valores de las variables. Y pues ahí, aparte de arriba, vamos. 200 Newton menos 200, que es el peso 1, por el seno de 60 grados. ¿Ven? En la parte de acá, ahí se los estoy presentando. Luego todo esto lo hacemos en la calculadora. Me da 173.20. Y de ahí movemos eso al otro lado. 173.20 negativo pasaría a ser positivo al otro lado y ya tendríamos prácticamente en ese aspecto, tendríamos la normal. ¿Verdad? Que por cierto, la normal es una fuerza, por lo tanto también su respuesta queda en Newton. Igual que el peso, vean en la parte de abajo, el peso también está con 100 Newton, porque eso es una fuerza, el peso también es considerado una fuerza. Entonces, prácticamente aquí terminaría mi explicación, jóvenes. Cualquier duda, goza, retrocedan el video en la parte donde ustedes piensan que todavía como que quedó medio oscuro. Y pues ya saben que toda consulta me pueden buscar después. Concéntrense y apliquen todo de la manera más ordenada posible.